Marcos y yo habíamos comprado un departamento después que decidimos vivir juntos. Ambos somos del estado de Jalisco, pero ninguno de los dos habíamos tenido la oportunidad de disfrutarlo. Me refiero a pasar los fines de semana en él. Pero con la contingencia todo cambió. Mi nombre es Elizabeth Pérez. Trabajo para una agencia de viajes, pero por lo sucedido hace ya algún tiempo, el trabajo disminuyó de manera drástica. Así que a todos nos mandaron a nuestras casas con la firme promesa de que regresaríamos cuando esto terminara. Lamentablemente, para algunos de nuestros compañeros no sucedió. Desde que regresamos a la agencia, han estado sucediendo situaciones paranormales que, en otra ocasión, se las contaré. El antiguo edificio de departamentos de aspecto desgastado guarda muchos secretos de antaño y las historias de sus nuevos inquilinos. El que compramos Marcos y yo había estado deshabitado desde hacía décadas. Solo una anciana era la única que tenía más de 50 años viviendo en él. Su nombre era Alejandra. Poco trato teníamos con la anciana, pero cuando la encontrábamos, la señora era muy amable y educada. De hecho, fue la primera que conocimos cuando nos estábamos mudando. Ella nos preguntó dónde viviríamos. Cuando Marcos le dijo, ella se quedó muy seria y solo nos expresó un buena suerte. Nosotros solo sonreímos, pero ni mi pareja ni yo le preguntamos a qué se refería con eso. Recuerdo la primera noche en él. El cansancio por la mudanza me hizo dormirme rápidamente. Pero a cierta hora de la madrugada se escuchaban unos pasos en la habitación. Pensé que era Marcos, pero él estaba acostado a mi lado. Del cansancio que sentía me fue imposible abrir mis ojos. Los escuché alejarse de la habitación y me volví a quedar dormida. No le comenté nada a Marcos y así siguieron los días y las noches. Ya no volví a escuchar nada, pero cuando sucedió lo de la pandemia, el primero en quedarse todo el día en el apartamento fue Marcos, y sus experiencias fueron más que la que yo había tenido. Una mañana, antes de irme a la agencia, espantado, Marcos me dijo, «Este apartamento está embrujado». Eso me causó miedo y me reí de lo que había dicho. Pero al ver su cara seria, comprendí que lo que decía era cierto. Esto porque él es un hombre que no le gusta hacer bromas. Le pregunté en qué se basaba para que creyera que el apartamento estaba embrujado. «Se escuchan pasos», me contestó. Le comencé a dar lógica del motivo, pero Marcos negaba con su cabeza. Me dijo que las pisadas no son firmes. Estas se escuchan diferentes. Aparte, cuando las escuchas, sientes miedo. Sientes que algo está frente o detrás de ti. No pude hacerlo entrar en razón porque, ya muy molesto, me dijo que, al igual que él, yo me daría cuenta lo que ocurría en ese apartamento. La verdad, eso me hizo temblar visiblemente, pues estaría bastante tiempo en el apartamento para darme cuenta de lo que decía Marcos. Desde la primera noche, comenzó a experimentar fenómenos extraños. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo en nuestro hogar se intensificaban con el tiempo. A menudo escuchaba pasos sutiles que resonaban en el silencio del apartamento. Pero estos ya no solo eran los de unos niños, sino que en ocasiones escuchaban los pasos de unas zapatillas. En otras, como si arrastrara sus pasos. Estos siempre llegaban a la ventana que daba a la terraza y después un completo silencio.
Su inquietud creció cuando, sin pensarlo, fue a preguntarle a doña Alejandra si sabía si en ese apartamento había sucedido alguna tragedia, algo por el cual se escuchaban aquellos pasos. Antes de continuar, debo aclarar que en el cuarto piso del edificio se encuentra cerrado para todos los inquilinos. Ese es el único inhabitado, así que los pasos no provenían de ahí. Estos están dentro de nuestro departamento. La anciana le contó a Marcos que no solo en ese momento se escuchan cosas sobrenaturales, ya que el edificio es tan viejo como ella. Aquí lo han habitado desde los años de 1900 hasta la fecha. Han tenido muchos inquilinos. Algunos se han ido porque se van a otro lugar, otros porque han fallecido en él. La ventaja que nosotros tenemos es que solo se escuchan pasos. En el suyo le hacen compañía 2 niñas con ropa de antaño. En cada uno de los departamentos es como si el tiempo para esos fantasmas se hubiese detenido. Le comentó que era mejor dejarlos pasar cuando escuchábamos las pisadas, pues se mantienen en su bucle y ellos quizás ni siquiera sientan, pero nosotros sí. Aún en estos días se escuchan los pasos, sean de niños o los tacones de los pasos tranquilos de la anciana. A veces el aire se vuelve gélido. Esto es cuando se dirigen a la ventana de la terraza. En ocasiones se siente como si una presencia invisible nos acompañara, excepto los que se escuchan fuertemente. Esto hace que el aire se vuelva espeso y difícil de respirar. Trato de no prestar atención cuando sucede, pero es difícil dejar desapercibido esos sonidos. Es como si ya nos hubiéramos acostumbrado a ellos. Muy buenas noches. Le mando un saludo muy fraternoso a toda la comunidad de Inframundo. Lo que quiero contarles, aún en estos días, sigue ocurriendo. Vivo en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí. Tengo viviendo en esta casa desde hace ya más de 25 años. Mis hijos llegaron muy pequeños y desde siempre conocieron a doña Micaela. Ella vivía en la casa continua. Micaela era conocida y respetada por sus vecinos. Todos decían que tenía unas manos mágicas en lo que al cuidado de sus plantas se refiere. Era de esas señoras que, si echaba semillas entre las rosas, de estas nacían las plantas. Su jardín era un paraíso floral, un espectáculo que atraía las miradas de quienes pasaban frente a su casa. No era extraño verla desde muy temprano en su jardín. A pesar de su enfermedad, esta parecía no dejarse vencer por ella. El olor de las rosas impregnaba la casa. Fue cuando mi hijo Rodrigo la apodó como la mujer de las rosas. Ya demasiado enferma, su hija se la llevó con ella. Era muy difícil trasladarse a diario para la mujer. En ese tiempo mi hijo Rodrigo tendría 17 años, y como Micaela le enseñó el cultivo y cuidado de las rosas, se hizo cargo de su jardín en lo que ella regresaba. Así pasaron alrededor de casi 7 meses. Rodrigo estaba regando los rosales cuando, sin darse cuenta, doña Micaela lo miraba sonriente. Mi hijo le dijo que no la había escuchado cuando llegó. Ella sonreía y comenzó a hablarle del cuidado de sus rosas. Le dio las gracias y entró a su casa. Al cabo de un rato me contó esto. Comentó que Micaela se miraba rebosante, como si no estuviera enferma. De hecho, pareciera que el dolor que tenía hacía un tiempo ya no lo tuviera. Así pasaron unos días.
Yo desde la ventana veía cómo los vecinos se detenían para saludar a Micaela, pero para serles honesta, yo no veía nada. Pensé que quizás ella estaba sentada en su jardín y no le daba importancia. Pero llegó el momento en que comencé a preocuparme y les diré el porqué. Cuando Rodrigo me avisó que la señora estaba de regreso, yo a la hora fui a su casa para saludarla y saber cómo seguía, pero nunca abrió la puerta. Pensé que se había acostado a descansar, pero como les dije, pasaron los días y a diario iba a su casa a saludarla y obtenía la misma respuesta. Hasta que una mañana la miré en su jardín entre sus rosas. Ella me miró y vigorosamente me saludó con su mano. Yo le contesté, y en ese momento miré entrar a su casa a su hija. Esta vestía completamente de negro. Fue cuando me di cuenta que algo no andaba bien. Así que fui a casa de doña Micaela para preguntarle a su hija por su madre. Cuando llegué, Marta, su hija, abrió la puerta y se echó a llorar. Entonces comprendí que Micaela había fallecido. Pero eso no fue lo macabro de lo sucedido. Marta me contó que su madre ya tenía 3 meses de haber fallecido, pero por desgracia no pudo avisarnos, pues se sentía perturbada por la muerte de su madre. Por desgracia, el final de sus días llegó de manera abrupta una madrugada, con mucho dolor, pero aún así mantenía su sonrisa de siempre. Me comentó que quizás vendería la casa. Aún no sabía qué hacer, pero venderla no fue necesario ya que la rentó a un matrimonio que duró muy poco viviendo ahí. Creo que Micaela no quería que nadie invadiera su espacio después de muerta, pues inquilinos iban y venían. No duraban ni 2 meses ocupando esa casa porque todos salían prácticamente huyendo. Por las noches todas las luces permanecían apagadas, por lo que su aspecto se veía un poco tétrico. Pero mi hijo notó cómo una luz se movía en el interior de la casa. No era de una lámpara de mano o una vela. Repentinamente se apagaba y en una de las ventanas que daba al jardín se apreciaba una sombra muy oscura. Debo aclarar que esta resaltaba con la oscuridad en el interior de la casa. En varias ocasiones la veíamos mi hijo y yo. Es doña Micaela, me decía nervioso mi hijo, pero nosotros no éramos los únicos que la veíamos. Una de las vecinas que pasaba una tarde por el frente de esa casa se quedó mirando fijamente a las ventanas, cuando en una de ellas apareció la señora. Pero lo que la aterró fue ver su aspecto cadavérico, como si fuera la misma muerte. En ese momento, ella se espantó y se fue corriendo. Aquella pareja que habitaba la casa decidió dejarla. La mujer, muy nerviosa, nos entregó las llaves. Esto porque Marta así se lo había indicado. Yo le pregunté el motivo. La mujer se llevó una mano a su cabello. Se le notaba nerviosa y desesperada. Con voz temblorosa nos aseguró que ese olor a rosas impregnado en toda la casa la tenía harta. No había un solo día en que ese olor estuviera presente. Aparte que ahí hay un fantasma. Ya nos echó en varias ocasiones el fantasma de la anciana. Cada vez se pone más agresivo. Ni mi hijo ni yo damos crédito a lo que escuchamos. Después de que se marcharon los inquilinos que la habitaban, la casa permaneció sola por varios años. En ese tiempo no se veía lúgubre como cuando era habitada. Aquellas luces y la sombra oscura dejó de verse. El jardín siempre tiene rosas. Una hija de Marta es la que vive ahora ahí. Mi hijo le pregunta si no se le aparecía a doña Micaela. Ella asintió y dijo no temerle,
pues sabe cuando ella anda por la casa. Su olor a rosas la delata. Tras su muerte, doña Micaela aún cuida de sus amadas rosas en el jardín. A veces la vemos, a veces no. Pero aún así la mujer de las rosas no tiene intención alguna de irse al lugar donde pertenecen los muertos. En vida no le gustaban los extraños. Es por eso que los espantaba para que se fueran de su casa. Lo que les voy a contar me sucedió en mi niñez, y esa experiencia hizo que le tenga clorofobia, miedo a los payasos. Mi nombre es Mariano. Tenía la edad de 8 años cuando, con mis hermanos y amigos, vecinos con los que jugaba, asistimos a un funeral. Pero no a cualquier funeral. Don Bartolo toda su vida trabajó como payaso. Estuvo en circos de renombre como el Atay de Hermanos, pero por ser un alcohólico tuvo varios problemas con sus patrones y compañeros. Como ya era algo viejo, dejó de trabajar en los circos. El señor vivía en la vecindad, ubicada en la esquina de la calle 6 de Abril. Nosotros por las tardes siempre lo mirábamos sentado en una silla hecha de mecate, a su lado sin faltar su botella de cerveza, aunque las vecinas comentaban que, estando ya dentro de su casa, su mujer, para que no le diera la lata, le daba ese tequila que aquí lo conocen como los chupes más baratos. Tiempo después comenzó a amenizar las fiestas de los niños en la colonia, en las escuelas o en el mercado de abastos cuando era el 30 de abril, Día del Niño. Un día que regresábamos de la escuela, miramos que en esa casa de don Bartolo había un ataúd. Muchas personas dentro y fuera de la pequeña casa de vecindad. Yo nunca había visto un funeral y recuerdo que mi corazón latía con fuerza. Asustados, mis 2 hermanos y yo corrimos a nuestra casa, así como los otros niños que venían con nosotros. Cuando llegamos a casa y le contamos a mi madre lo que habíamos visto, fue cuando ella nos informó que don Bartolo había fallecido. Nos mandó a quitarnos los uniformes para que almorzáramos. Luego hiciéramos nuestras tareas porque esa tarde iríamos al funeral. La noticia se extendió rápidamente. Recuerdo que las personas que se dirigían a la vecindad preguntaban por el funeral del payaso y no por el nombre del señor. Ya por la tarde acompañamos a nuestros padres, tanto mis amigos como mis hermanos y yo. Nunca habíamos asistido a un funeral, como tampoco ver a un muerto. Como ninguno queríamos quedar como gallinas por no ver a don Bartolo muerto, me asomé al féretro para ver al señor. Mi asombro fue grande, pues estaba maquillado con lo que fue su oficio en vida. Pero no comprendí cómo es que mostraba sus dientes con una gran sonrisa. Les juro que esa sonrisa era muy macabra. La imagen de lo que había mirado en el ataúd me estuvo atormentando por mucho tiempo. Puedo apostar que también los demás, pero nunca lo dijeron. A medida que el tiempo pasaba, tenía más pesadillas de aquel inquietante funeral. Siempre era lo mismo: ver a don Bartolo dentro del ataúd, mirar su cara pintada de payaso. Pero en mis pesadillas siempre estaba ese rostro maquillado. Me miraba a mí mismo acercarme al ataúd y mirar a don Bartolo. Lo diferente era que abría sus ojos y estos eran rojos como la nariz de plástico que utilizaba. Al momento de que se formaba aquella sonrisa macabra, sus ojos estallaban salpicándome con el líquido vital de vida. Repentinamente, como si se tratara de sus actos para entretener a los niños,
sus risas infantiles que antes resonaban por toda la vecindad, pero fueron reemplazadas por el eco de una risa perturbadora del payaso. Por años mis pesadillas estuvieron torturándome, hasta que una noche me quedé a dormir en casa de mi abuela, y la pesadilla no faltó tampoco esa noche. Mis gritos despertaron a mi abuela, quien me abrazó tratando de calmarme. El resto de la noche dormí en su cama. Muy temprano por la mañana me preguntó sobre mis sueños. No solo le conté sobre aquel sueño, sino también el motivo que lo provocaba. Ese mismo día, mi abuela me llevó con una señora. Esta se dedicaba a sobar únicamente, a curar de espanto. Ella no hacía brujería o algo así. Recuerdo que me acostaron sobre un catre y la señora con aceite me lo ponía en la cabeza, sien y mi pecho. Después me colocaba boca abajo y cuando me frotaban desde la nuca hasta la cintura, se escuchaba el crujir de mis huesos. Me quedé con la abuela unos días más, ya que me estaban curando de ese espanto. Lo que mis padres creían que solo eran malos sueños, resultó ser otra cosa. Afortunadamente, ya no volví a soñar con don Bartolo. Su sonrisa macabra solo era un mal recuerdo de mi niñez. Jamás he vuelto a ver a un difunto dentro de un ataúd. Muy buenas noches a todos. La experiencia que les voy a compartir es de mi hermana Sarai. Ella trabaja para una empresa desde hace ya más de 15 años. Tiene personal a su cargo y siempre ha sido una mujer muy carismática. Yo en una ocasión entré a trabajar a esa misma empresa. Estaba estudiando y solo entré para no quedarme en casa en mis vacaciones. Ahí me di cuenta de que es muy apreciada por sus compañeros. Pero mi hermana comenzó a tener la llamada parálisis del sueño o subida del muerto. Que la verdad, esta última es la que puedo asegurarles que era lo que le estaba sucediendo. Mi hermana, sin que se lo dijera ni a mi madre o a mí, había estado experimentando noches de terror. Para Sarai, cada noche se volvía angustiante. La primera vez que experimentó la parálisis del sueño fue muy angustiante. Se despertó en medio de la noche, completamente inmovilizada, incapaz de mover un solo músculo. Intentó gritar, pero no podía emitir sonido alguno, ni siquiera un quejido o poder balbucear. Solo sus ojos podía mover. Por unos minutos no supo cuánto tiempo había transcurrido hasta que se sintió que el peso de aquello que estaba sobre ella poco a poco dejó de sentirlo. Así estuvo por varias noches. Cada vez que despertaba, cuando sentía asfixia, miedo y ganas de llorar, cerraba fuertemente sus ojos, esperando que se quitaran sobre ella, como en las otras ocasiones. Pero esa vez fue diferente. Cuando comenzó a tener movimiento en su cuerpo, pudo mover su cabeza. Miró hacia la entrada del cuarto, aún en su estado de parálisis. Sarai notó una presencia en la habitación. Una figura oscura y etérea se cernía sobre ella y otro en la entrada de su recámara, aunque sus ojos no podían enfocar detalles. A pesar de la poca luz que entraba en su habitación, ella podía ver esa sombra que resaltaba en la oscuridad. Noche tras noche el tormento se repetía. Sarai no le contaba nada de lo que le estaba sucediendo a nuestra madre, pero eso cambió en una madrugada. Mi madre escuchó a mi hermana como si estuviera teniendo una pesadilla. Fue entonces que entró a su cuarto y comenzó a llamarla por su nombre, pero no contestaba. Solo se escuchaba que quería decir algo y no podía. Fue que mi madre entonces encendió la luz y vio a mi hermana con sus ojos bien abiertos, al igual que la boca.
Mi madre comenzó a rezar, y poco a poco las facciones de su rostro se comenzaron a relajar al igual que su cuerpo, que pareciera estar inerte. Mi hermana empezó a llorar y mi madre le dijo que todo estaba bien. Fue cuando le contó lo que venía sucediendo desde hacía ya varias noches. Le preguntó por qué no se lo había dicho, a lo que ella contestó que pensaba que solo eran pesadillas, pero eran más que eso. Sin decirle nada a nadie, ambas comenzaron a buscar ayuda, temerosas de que pudiera suceder lo peor, y eso era que a mi hermana se la llevara consigo esa cosa que se le hacía presente. Ya estaban desesperadas porque a donde iban no le daban respuesta certera. Algunos les llegaron a decir que era el alma de nuestro padre que se la quería llevar, otros que era un trabajo de una de sus compañeras que la quería ver muerta, otros más que mi hermana había abierto un portal, pero esto último era una gran mentira, pues mi hermana jamás había asistido o hecho algo como ese charlatán decía. Fue hasta que, una tarde, antes de salir de su trabajo, Saraí le contó a su jefe lo que estaba ocurriendo, pues comenzó a adelgazar sin motivo aparente. Él le recomendó a una anciana que vivía cerca de la casa de sus padres. La señora le diría qué era lo que en verdad le estaba ocurriendo. Recuerdo que las tres fuimos con la señora al día siguiente y al ver a la anciana le dijo que su caso no era tan malo. Lo que le estaba sucediendo era porque mi hermana es de esas personas que irradian luz y buena vibra, lo cual es como un faro para las entidades de bajo astral. La única persona capaz de liberarla de la parálisis o subida del muerto era nuestra madre. La anciana les dijo que este vínculo madre e hija tiene un poder único que la entidad no podía resistir, pues sabía que no hay poderosa protección en una persona que la propia madre. Pero ella le haría una protección, la cual cada cierto tiempo que sintiera la subida del muerto, era el momento de cambiar la protección. Gracias a la ayuda de su jefe y de esa señora, la parálisis del sueño o subida del muerto, hasta el día de hoy le sigue sucediendo a Saraí, pero ya no como las primeras veces que comenzó a tenerla. Hace unos días decidí aventurarme en un experimento que encontré en un viejo libro de ocultismo. Había leído sobre un viejo ritual que prometía llevarme a un lugar escalofriante, una dimensión desconocida llena de terror y misterio. Intrigado por la idea de explorar lo desconocido, decidí llevar a cabo el ritual en el viejo edificio donde vivo. Cuando lo leí en el foro de internet, pensé que solamente me serviría para entretenerme un rato. Y esa noche, aprovechando que habían cortado el servicio del Wi-Fi en mi casa, porque la compañía me iba a traer un nuevo módem, pero las cosas fallaron. Pensé que era la forma perfecta para poder pasar el tiempo divertida. Esperé pacientemente a que el reloj marcara la medianoche, el momento preciso para comenzar el ritual. Con un escalofrío recorriendo mi cuerpo y la emoción erizando mi piel, entré en el elevador del edificio. Era un lugar lúgubre y desgastado, con luces parpadeantes y un aire denso de abandono. Siguiendo las instrucciones que dejé guardadas en mi celular, presioné los botones del panel en un orden específico y recité las palabras en un tono bajo pero claro. Al instante, el elevador tembló violentamente y una extraña oscuridad comenzó a envolverme. El aire se volvió frío y cargado de una energía ominosa. Cuando las puertas del elevador se abrieron, finalmente, me encontré en un pasillo angosto y oscuro. Las luces parpadeaban de manera intermitente,
y el sonido de mis propios latidos resonaban en mis oídos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo mientras avanzaba lentamente. A medida que caminaba por el pasillo, noté que las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras y viscosas. El aire estaba impregnado de un olor desagradable, un hedor a putrefacción y humedad. A medida que me adentraba más en la oscuridad, los susurros inquietantes se intensificaban a mi alrededor, como si voces impredecibles me rodearan. De repente, una figura sombría apareció frente a mí. Era alta y delgada, con ojos brillantes y una sonrisa macabra en el rostro. Me quedé petrificado mientras la figura se acercaba. Noté que era una mujer con los cabellos negros cayendo a los lados de la cabeza. Sus caderas amplias y los pechos enormes se mecían con el bamboleo de sus piernas. Podía sentir su mirada penetrante y maligna perforando mi alma. Traté de retroceder, pero mis piernas se sentían débiles e inmovilizadas. Entonces, una risa siniestra resonó en el pasillo, rompiendo el silencio opresivo. La figura sombría extendió su mano hacia mí, invitándome a seguirla. Aterrado pero cautivado decidí hacerlo. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvía aún más espeluznante. Las sombras danzaban a nuestro alrededor. Susurros oscuros se convertían en gritos distorsionados, y las paredes parecían moverse y retorcerse. Llegamos a una sala circular cubierta de velas negras. El fuego parpadeante arrojaba sombras inquietantes por toda la habitación. En el centro había un altar cubierto de símbolos extraños y objetos antiguos. Aquella figura me señaló para que me acercara al altar, pero algo en mí gritaba que me alejara lo más rápido posible. Luchando contra el miedo, di un paso hacia atrás y grité en voz alta las palabras de ruptura que recordaba del ritual. En ese momento el aire se llenó de una explosión de energía oscura y el ritual se desvaneció ante mis ojos. Cuando recobré la conciencia, me encontraba de vuelta en el elevador de mi edificio, sin rastro de la oscuridad que había presenciado. Al lado de mí se encontraba una mujer, una versión más real de la chica que vi en el pasillo. Se suponía que a partir de ese punto tendría que quedarme callado a su lado para evitar que el destino del cual acababa de escapar se repitiera. Al abrirse las puertas en mi piso, salí de ahí una vez que me aseguré de que todo era como antes de entrar al elevador y me metí corriendo a mi departamento. Esa noche no pude dormir, pero no hubo otra situación horrenda adicional. Desde entonces, he vivido atormentado por las imágenes y sensaciones que experimenté en aquel sitio escalofriante. Aunque logré regresar, algo se quedó conmigo. Una sombra que acecha en mi mente y me recuerda el horror que presencié. Ahora lamento haberme aventurado en ese ritual, pues he aprendido que hay cosas en este mundo que deberían permanecer ocultas, sin ser exploradas por la oscuridad humana. Muchas gracias por escucharme. Saludos a todos. Quisiera contarles algo que me sucedió hace unos 10 años, cuando me encontraba de visita en el pueblo de mi mamá. Vivimos en Estados Unidos, pero venimos seguido en vacaciones a Comala. Solo que antes de ir a mi relato, creo que sería conveniente decirles el contexto de la historia, es decir, de donde surge el ente escalofriante que nos persiguió a mí y a mi amigo Luis.
Hace muchos años, en el tranquilo pueblo de Comala, comenzó a aparecerse un espíritu femenino horroroso. Era una entidad maligna que deambulaba por los cerros en las noches más frías y oscuras de invierno. Los que la habían visto describían a un ser terrible. Era la personificación del horror más profundo que podría sentir una persona. Tenía una figura esquelética, con la piel trozada como si se le hubieran sacado a piezas a fuerza de latigazos. Se le notaban pedazos de hueso entre los músculos desgarrados de su rostro, el cual apenas tenía facciones que hicieran pensar en que tenía una cara. Existía una leyenda que aterrorizaba a los lugareños. Era la leyenda de la mujer descarnada, una entidad maligna que deambulaba por el oscuro bosque en las noches más frías y oscuras. Se decía que su apariencia era la personificación del horror, una figura esquelética y sin piel, con ojos que brillaban con un hambre oscura y desesperada, que apenas eran dos cuencas con los globos oculares blancos de los cuerpos que llevan fallecidos muchos años. Todo había comenzado con una dama llamada Carmela. Se decía que Carmela había sido una hermosa mujer que vivía en el pueblo hace mucho tiempo. Era conocida por su belleza y su amabilidad, y todos en el pueblo la adoraban. Pero la belleza de Carmela también atrajo la atención de un hombre envidioso y oscuro. Muchos habían pretendido a la chica, pero los había rechazado a todos porque soñaba con unirse a un convento y dedicar su vida a Dios. Ella no tenía la menor intención de conocer amores de los hombres, por mucho que varios le habían ofrecido riquezas, tierras, una vida perfecta. Su respuesta era siempre la misma: no, muchas gracias. Me voy al convento dentro de poco. Algunos de los hombres la elogiaban por su devoción y se ofrecían a hacerle algunos regalos sin que ella tuviera que responderles los afectos de ninguna forma. Otros salían de su casa airados por la respuesta y juraban no volver a verla en toda la vida. Otros incluso decidían tomar los hábitos como prueba de que ellos también guardaban intenciones puras. Ella solamente se complacía en pasar sus días esperando la respuesta de una de sus tías, que ya era monja y que le aseguraba que dentro de poco se iba a abrir un sitio en su convento, el cual ya lo tenía apartado para Carmela. Su familia era pobre y numerosa, pero eso no los hacía menos felices y unidos. Así que aunque lamentaban que la muchacha tuviera que mudarse a un sitio apartado de ellos, les complacía saber que sería para el servicio de Dios. Todo hubiera marchado bien y no nos habríamos enterado de la historia de la mujer si no fuera por uno de los pretendientes, cuyo nombre se perdió en la historia, que quedó obsesionado con Carmela y se consumió por la envidia y los celos. La había conocido en una feria al santo local, a la cual ella había asistido para auxiliar con la misa y el servicio parroquial en general. Tenía una sonrisa amplia, del tipo que tiene la gente que se sabe casi realizada en su vida. La gente del pueblo la quería mucho y como ya sabían de su devoción, los muchachos locales no la molestaban con propuestas. Fue entonces que este hombre rencoroso se acercó a ella, comenzó a galantear como había aprendido en la ciudad, y como era un muchacho hermoso, sabía que pronto tendría entre las manos a Carmela. Pero cuando ella le dio la misma respuesta que a todos, él se retiró de la fiesta, humillado y enfurecido. A él no le bastaba la respuesta de que quería dedicarse a Dios. Le valía un bledo lo que quisiera. Era más importante el deseo que él llevaba por dentro. Movido por su oscuro deseo de poseerla, conspiró para destruir su belleza y con ella su vida,
bajo la consigna de que si no era de él, no iba a ser de nadie. Buscó el conocimiento de antiguos rituales y oscuros hechizos, y finalmente encontró una manera de ejecutar su malvado plan. Una noche, mientras Carmela dormía plácidamente en su hogar, en ese momento estaba a solas porque su familia había decidido ir a una feria en el pueblo de al lado. El hombre envidioso ingresó a su casa y realizó el ritual maldito. Carmela despertó en medio de la ceremonia, pero era demasiado tarde. El hechizo se completó, y su piel se desprendió de su cuerpo de a poco. Fue terrible cómo la piel se desprendía en jirones, como si entes le estuvieran desgarrando y jalando de todas direcciones, para luego pasar a sus depósitos grasos, sus músculos, cada fibra de su ser que no estaba pegada a los huesos. Era arrojada a una nada misteriosa que no se podía percibir por ningún medio, dejándola en un estado de sufrimiento y horror inimaginables. El malvado había decidido dejarle los ojos, para poder ver cada onza de sufrimiento en esas bellas pupilas castañas, hasta que la vida se le extinguiera del cuerpo. El hombre había logrado su cometido, pero con lo que no contaba era que ese conjuro, gracias al dolor y la furia sufridas por Carmela, se combinaron con esa magia horrenda y dieron paso a un ser terrible. Algo falló en el conjuro que realizó el pretendiente rechazado y el alma de Carmela se quedó en su cuerpo. No expiró como lo haría normalmente un ser al verse enfrentado a ese sufrimiento, sino que se convirtió en la mujer descarnada. Carmela, ahora desfigurada y poseída por la oscuridad, huyó hacia el bosque, donde se ocultó en las sombras, gritando y gimiendo por el dolor físico y mental que estaba pasando. Desde entonces se convirtió en un ser vengativo que vagaba por los cerros, buscando venganza contra aquellos que habían llevado a cabo la transformación que la había condenado a su forma actual, que le habían impedido hacer algo tan sencillo como dedicar su vida a Dios, y que ahora la maldecían con un profundo caos. La historia de la mujer descarnada se transmitió de generación en generación en el pueblo, pasando de padres a hijos como una advertencia escalofriante. Los lugareños aprendieron a temer la noche y a evitar el bosque después del atardecer, temiendo encontrarse con la entidad maligna que una vez fue Carmela. Los años pasaron, y la leyenda de la mujer descarnada se convirtió en parte de la tradición oral del pueblo, y aunque se contaban historias de encuentros aterradores con ella, y muchos aseguraban haber escuchado susurros en la oscuridad de la noche, eran cada vez menos las personas que creían que realmente existiera. Pensaban en ella más como un suspiro de fantasía en medio de la monotonía del pueblo que como algo real. Aunque algunos eran escépticos, otros juraban haber visto sus huesos pálidos y sus ojos hambrientos en medio del bosque. Recuerdo que era un día cercano a Navidad, aunque no podría asegurar por completo la fecha. Aquella noche en que las sombras del bosque se cerraron a nuestro alrededor como garras frías. Los árboles crujían en el viento de una manera que parecía susurros amenazantes, y el brillo de nuestras linternas solo servía para resaltar la oscuridad que nos rodeaba. Mientras avanzábamos, mi risa se fue desvaneciendo gradualmente, reemplazada por una incertidumbre incómoda. Habíamos salido de la seguridad del pueblo para ver si nos encontrábamos con la mujer descarnada. Mi primo Luis había insistido mucho. Él vivía con sus padres en la Ciudad de México y se estaba muriendo de aburrimiento en el pequeño pueblo. Mientras nuestros pasos sonaban con fuerza en medio de la maleza,
Le pregunté si creía que realmente deberíamos estar haciendo eso. En un murmullo callado, porque desde que salimos del pueblo había estado mirando nerviosa en todas direcciones, esperando que no un ente, sino un coyote o cualquier otro animal nos saltara de entre la espesura. Luis rió, pero su voz carecía de la confianza que solía tener. Ambos teníamos apenas 15 años y no queríamos admitir que por dentro estábamos temblando como hojas. Me contestó que no fuera una cobarde, que la historia de la mujer era solo para asustar a los niños, y que lo que quería era poder fumar lejos de la vista de águila de sus padres y todas las personas del pueblo, que sobra decir, eran muy chismosas. Me mostró entre los dedos un cigarro lleno de esa planta verde que todos conocemos. En ese momento no la había probado, así que estaba emocionada por hacerlo por primera vez, y por eso la curiosidad le ganó a mi buen juicio y a mi miedo. Según Luis, unos metros adelante había un descampado donde podríamos fumar sin problemas. Siempre y cuando no le tuviera miedo a la mujer descarnada. Esa parte la dijo en un tono muy burlón, como retándome a gimotear por el terror que sentía. Quise creer que tenía razón y que solamente me estaba preocupando a lo tonto, pero la oscuridad y los sonidos inquietantes del bosque comenzaron a afectar mis nervios. Continuamos avanzando, pero cada paso parecía llevarnos más profundamente en una pesadilla que solo crecía, que parecía ser cada vez más real a medida que avanzábamos. Mis ojos comenzaron a jugar trucos, viendo sombras inquietantes en cada rincón y cada rama retorcida. Sentía como si algo nos observara desde las profundidades del bosque, y brincaba a la menor provocación de mi primo, que a propósito gritaba o hacía sonidos extraños para asustarme cada vez más. Finalmente, llegamos a un claro en el bosque. El aire se volvió pesado y opresivo, y el silencio era casi ensordecedor. Era como si el bosque entero aguardara expectante, como si supiera que habíamos desafiado una antigua maldición al aventurarnos allí. Entonces me di cuenta de la verdad. Él también tenía un miedo profundo que quería ocultar bajo el disfraz de ser un hombre adulto, de mundo, al que no le daba miedo nada. Lo vi por lo que en realidad era, tanto él como yo, un niño de apenas 15 años jugando a ser mayor, en medio de un sitio desconocido que nos desconcertaba. Estaba por prender el cigarro. Dijo que seguro con eso nos calmaríamos, cuando escuchamos un crujido a distancia de nuestros ojos. Fue entonces cuando lo vimos, una figura en la penumbra, de pie en el centro del claro. Era la mujer descarnada. Su esqueleto sin piel ni carne se destacaba contra el paisaje oscuro, y sus ojos vacíos parecían penetrar directamente en nuestras almas. Mi garganta se secó, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Luis y yo nos quedamos paralizados, atrapados en el terror que se apoderaba de nosotros. La mujer descarnada no se movía, pero su presencia llenaba el aire con una sensación de horror absoluto. Apenas podía reaccionar, mis pies parecían pegados al piso con cemento. Le susurré con voz temblorosa que qué haríamos. Por alguna razón que a la fecha desconozco, siempre pensé que Luis era el líder de nuestra pequeña pareja. Teníamos la misma edad, pero creo que su personalidad extrovertida me hacía verlo como el mayor. Luis trató de hablar, pero solo logró balbucear incoherencias. La mujer descarnada comenzó a avanzar hacia nosotros, y el sonido de sus huesos crujientes al moverse llenó el aire. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado y luego al otro, castañeando los dientes de manera terrible,
y su sonrisa retorcida se extendía de oreja a oreja. Sin pensarlo, dejamos caer nuestras linternas y corrimos, pero ella nos siguió con una velocidad sobrenatural. Escuché sus huesos crujir y chocar mientras avanzaba, y su risa era un eco desgarrador en la noche. Corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello, porque lo hacían. En lo único que podíamos pensar era en llegar al pueblo. Ahí seguramente nos podrían ayudar. Nuestro miedo se volvió más tangible a medida que la noche avanzaba y nos adentrábamos aún más en el bosque. Los árboles parecían susurrar amenazas y las sombras se alargaban de manera inquietante. Luis y yo nos mirábamos, conscientes de que estábamos atrapados en una pesadilla sin fin. Desesperados por encontrar una salida, continuamos caminando, ignorando la fatiga que comenzaba a afectarnos. Las horas pasaron en un borrón de temor y confusión. Cada vez que pensábamos que habíamos encontrado una pista para regresar al pueblo, nos encontrábamos en un lugar desconocido. En medio de nuestra loca carrera, llegamos a una pequeña cabaña en el bosque. Desesperados, nos refugiamos en su interior y cerramos la puerta con fuerza. Nuestros corazones latían desbocados mientras intentábamos recuperar el aliento. Las tablas estaban carcomidas por el tiempo, y las ventanas estaban rotas y cubiertas de maleza. Parecía abandonada, pero no teníamos otra opción que buscar refugio allí. El interior estaba tan deteriorado como el exterior. Estaba a punto de darme un ataque de asma, y Luis se veía pálido ante esa posibilidad. Telarañas colgaban de las vigas del techo, y el aire estaba cargado de un olor rancio y húmedo. Buscamos un rincón donde sentarnos, agotados y asustados. Habíamos perdido toda noción del tiempo, y la oscuridad fuera de la cabaña era opresiva. Mientras intentábamos recuperar nuestras fuerzas, escuchamos ruidos provenientes de fuera que me obligaron a recomponerme. Eran susurros suaves, como voces en un idioma que no podíamos entender. Nos asomamos por las ventanas rotas y para nuestra horrorizada sorpresa, vimos a la mujer, descarnada, acechando cerca de la cabaña. Era una visión aterradora. Sus huesos desnudos brillaban en la penumbra, y sus ojos oscuros parecían perforar el alma. Estaba parada en el camino, susurrando palabras incomprensibles, mientras miraba fijamente hacia la cabaña. Teníamos miedo de hacer un solo ruido. La mujer descarnada continuó hablando, y gradualmente comenzamos a entender algunas palabras en su extraño lenguaje. «Quiero piel», murmuraba una y otra vez. Parecía como si estuviera rogando o suplicando por algo, pero su voz era tan inquietante que nos dejó helados. Después de unos minutos, parecía que había dejado de buscarnos. Escuchó otro sonido en la distancia. No tenemos idea de lo que fue, y dejó de prestarnos atención. Afuera, la risa de la mujer descarnada se desvaneció en la distancia. Parecía que nos había pasado de largo sin darse cuenta de que estábamos a unos centímetros de distancia en esa cabaña destrozada. De hecho, nosotros mismos la habíamos ignorado en el camino de ida al fondo del bosque. Estaba cubierta de hojas caídas y musgo, de forma que solamente los ojos de águila de Luis pudieron distinguirla. Creo que de haber estado yo sola no habría visto nada. Llevaba los lentes empañados por mi sudor y mi aliento caliente por haber corrido tanto. Pasamos la noche en esa cabaña, temblando de miedo y susurrando sobre lo que habíamos visto. Sabíamos que habíamos desafiado una maldición antigua y que la mujer descarnada era real. Nuestra búsqueda de emociones había resultado en un horror que nunca olvidaríamos.
Incluso, Luis arrojó el cigarro fuera de la cabaña y juró que nunca más iba a volver a consumir ninguna sustancia. Estaba temblando tanto como yo, incluso más porque comentaba la regañada que le iba a meter mi madre por habernos ido al bosque. Al amanecer, reunimos el coraje para salir de la cabaña y hacer nuestro camino de regreso al pueblo. El canto de los pájaros nos tranquilizó un poco. Sabíamos que si ellos estaban haciendo sus actividades cotidianas, seguramente todo estaría bien. El bosque estaba en paz, pero sabíamos que la mujer descarnada seguía acechando en algún lugar de sus profundidades. Con la luz del día como guía, logramos orientarnos y finalmente encontramos el camino de vuelta. Regresamos al pueblo, donde nuestras familias nos esperaban con angustia y alivio. Les contamos nuestra aterradora experiencia, pero sabíamos que nadie creería completamente nuestra historia. La mujer descarnada era una criatura de pesadilla, una entidad que no debería existir en este mundo. Desde entonces, el bosque y la leyenda de la mujer descarnada han sido evitados por todos en el pueblo de nueva cuenta. Sabíamos que habíamos escapado de una experiencia que pocos sobrevivirían para contar, y nuestra amistad con Luis y yo se fortaleció por el horror compartido. Es cierto que nuestros padres nos castigaron de forma muy severa, pero créanme que lo agradecimos. Estábamos de lo más contentos de seguir con vida y lejos de ese maldito cerro y de las venganzas irresponsables dejadas por personas egoístas, que solamente podían pensar en lo que ellos querían y en obtenerlo a como diera lugar, sin tomar en cuenta a quienes lastimaban. Aunque la pesadilla de aquella noche aún persiste en nuestras mentes, hemos aprendido a vivir con el conocimiento de que, en lo más profundo del bosque, una entidad sin piel ni carne nos acecha, esperando encontrar algo que le devuelva lo que perdió hace mucho tiempo. Y aunque regresamos al mundo real, siempre nos persigue la sensación de que algo oscuro y hambriento aún aguarda en las sombras del bosque, listo para reclamar lo que ansía. A pesar de que escapamos con vida, la imagen de la mujer descarnada y su risa desgarradora seguirán atormentándome en mis pesadillas. La lección aprendida esa noche es que, a veces las leyendas de terror pueden esconder verdades aterradoras, y la curiosidad puede llevar a consecuencias mortales. Desde entonces, nunca he vuelto a adentrarme en el oscuro bosque de aquel pueblo, y aconsejo a cualquiera que escuche la historia de la mujer descarnada que se lo tome muy en serio y nunca se atreva a atentar al destino en busca de respuestas. Devorada por ratas. Basado en la anécdota de Luisa Armente. La verdad es que tuve muchas dudas antes de dar a conocer esta historia, pues donde vivo no es un ejido muy grande. Aquí todos nos conocemos, así que no revelaré el sitio ni el nombre de la persona de quien se trata la historia, pues esta ya tiene algunos años que falleció. Mi nombre es Luis Armenta. Actualmente tengo 33 años. Lo que les voy a contar sucedió en mi localidad. Todos conocíamos a doña Martina, una mujer que a muy temprana edad quedó viuda y con 3 hijos, los cuales al crecer se fueron del ejido dejando todo y jamás han regresado. Esto porque aquí todos sabíamos que la señora era una mala persona. Martina era conocida por todos como una de las problemáticas mujeres que hubieran habitado el lugar. Su casa quedaba a las orillas del ejido. Su marido era un señor ya mayor cuando se casó con ella.
Cuando quedó viuda, fue cuando se volvió, no solo con sus hijos, sino también con los vecinos. La señora de manera cruel despreciaba a los perros y gatos que entraban en su propiedad o a los callejones, y a estos los envenenaba. A pesar de que se le reclamaba, Martina nunca salía a enfrentar las acusaciones que se le hacían. Yo estuve en el mismo grado en la escuela con uno de sus hijos. Él me contaba que su madre era muy mala, pues en muchas ocasiones los dejaba sin cenar. Aparte, cuando hacían alguna travesura, introducía en uno de los tambos con agua un cable que le quitó a una plancha eléctrica. Con esta les pegaba hasta que les dejaba unos verdugones en el cuerpo. Ellos no podían decir nada porque les iría peor. Yo miré las cicatrices en el cuerpo de mi amigo. Pobre chico, estaba creciendo con un odio desmedido hacia su madre, tanto que llegó hasta desearle la muerte. Pero mi padre siempre ha dicho que uno recibe lo que da, y no sé qué tanto daño haya hecho Martina, pues la manera que vivió los últimos años de su vida daba pena verla, pero aún así, la soberbia de la mujer no permitía que nadie le ayudara. Pronto se quedó sola en esa enorme casa. Sus hijos, al tener ya la edad suficiente para hacerse responsables y tomar sus propias decisiones, se fueron una mañana. Como mi amigo era el menor de edad, sus hermanos aún así se lo llevaron con él. No fue algo que hicieran escondidas de su madre, pues le enfrentaron antes de irse. La señora, con actitud de madre buena y amorosa, les echaba en cara todos los sufrimientos que pasó por ellos. Pero, con total calma, el hijo mayor le contestaba, haciéndole el recuento de los daños que ella les había hecho. Cuando doña Martina se dio cuenta que las personas en el ejido comenzaron a reunirse fuera de sus casas, la mujer explotó con gritos y malas palabras para todos. Ya estaba por entrar a su casa cuando la señora se regresó y gritando todo tipo de maldiciones a sus hijos. Pero, ¿qué más maldición pudieron haber tenido que estar muchos años al lado de tan cruel persona? Recuerdo que don Matías detuvo a los jóvenes quienes, estos a él, sí le dijeron a dónde se dirigían. El señor se ofreció a llevarlos ahí. Creo que al hacerlo era para que no caminaran hasta llegar a la carretera y a última hora se arrepintieran y regresaran a esa casa. A medida que pasaban los meses, los habitantes en el pueblo comenzamos a notar sucesos extraños en el terreno de la casa de doña Martina. Las plantas se comenzaron a secar, y no fue por falta de agua. Los perros aullaban en las calles, pero algunos gruñían frente a esa casa, mostrando sus dientes y sus pelos de la espalda que se erizaban. Por casi una semana no se le vio a doña Martina. Fue hasta que uno de los vecinos vino a la casa para decirle a mi padre que algo había pasado en casa de Martina, pues el olor que salía de esta ya era insoportable, a carne podrida. Tocaron en varias ocasiones la puerta, pero al no tener respuesta, decidieron forzarla y entraron. Mi padre y mi hermano mayor fueron unos de los que entraron a esa casa. Varios esperábamos en la calle para que se diera la noticia de lo que había sucedido dentro de aquella casa. Mi hermano salió, y antes de que alguien le preguntara qué pasaba, este comenzó a vomitar. Hasta donde nos encontrábamos, llegó tan hediondo olor. Los presentes nos retiramos agitando las manos, como si al hacerlo los olores fétidos se disiparan. Sentí tanto asco al ver cómo salían las moscas del interior. Se comenzaron a escuchar golpes dentro de la casa, y fue cuando vimos que varias ratas salían de ahí.
Yo casi me desmayaba cuando miré que uno de los roedores llevaba consigo un pedazo de un dedo. Mi padre, al igual que los vecinos que habían entrado a casa de doña Martina, salieron con sus rostros pálidos y sin expresión alguna. Cubrían sus bocas y nariz por el horrible olor. Se le avisó al comisario para que hiciera el levantamiento del cuerpo. Por varias semanas, el tema de conversación fue referente a doña Martina, la manera tan horrible en la que había terminado su vida, la forma en que se encontraba cuando entraron a su casa. Como era de esperarse, miles de leyendas se comenzaron a contar de la señora, que estaba penando porque ni al infierno la habían dejado entrar, que estaba pagando en pena por haber sido una mala mujer y sobre todo por haber maldecido a sus hijos. La verdad es que yo hasta el día de hoy jamás he visto su fantasma en esa casa. La propiedad aún se encuentra abandonada. Nadie ha intentado apropiarse de ella. Mi padre nunca nos contó cómo estaba el cuerpo de la mujer, si era verdad lo que se decía. Solo mi hermano nos contó, pues él estuvo presente. El cuerpo de la señora se encontraba en una de las recámaras. Este estaba siendo devorado por las ratas. Estas brotaron del cuerpo de la señora cuando intentaron quitarle algunas que estaban sobre ella. No aguantó más ver aquello, y fue cuando salió de la casa. Por mucho tiempo, esa escena le causaba pesadillas. A mi hermano tuvieron que llevarlo para que lo sobaran y lo curaran de espanto. A veces me pregunto por qué la señora se quedó atada a este lado de los vivos. Mi madre dice que no todos tienen la facultad de mirar apariciones, porque esa mujer sigue aquí, aunque también no todos se quedan en este plano. La maldad de la mujer quedó grabada en la memoria del pueblo. La vida en este lugar volvió a la normalidad. De vez en cuando dicen personas que ven rondar a una mujer en su casa o la ven al interior de esta. ¿Quién sabe cuál sea la verdad? Esta ha sido mi anécdota. Muchas gracias por escucharme. El cuarto, basado en la anécdota de Roberto Grijalva. Buenas noches a todos. Vivo en Maine, Estados Unidos. Llevo mucho tiempo por acá, desde que nací. Mis familiares provienen de México y Puerto Rico, así que ya se imaginarán lo animada que es mi casa. Nos vinimos para acá gracias a que mi padre obtuvo un buen trabajo en su ramo. Así que se compró una casa bastante grande. Estaba en oferta total. En ese momento no sospechamos por qué, hasta que el tiempo pasó y comenzaron a escucharse cosas como quejidos y rasguños en la casa. Somos latinos. No íbamos a abandonar nuestro hogar de buenas a primeras, nomás porque sí. Mi mamá puso vírgenes y veladoras por toda la casa. Las cosas se calmaron un tanto. Sin embargo, descubrimos la verdad de las apariciones una vez que la casa se tuvo que remodelar para añadir habitaciones y ampliar la cocina. Los trabajadores se encontraban tumbando unas paredes para darle más amplitud al comedor, cuando notaron que una de ellas daba a una especie de cuarto escalera hacia abajo. Eso no estaba en el mapa de la casa, puesto que el sótano estaba del otro lado, pero tenía lógica. Mi padre siempre se había preguntado por qué las habitaciones inferiores eran mucho más pequeñas que la casa. Les dijo que abrieran el punto y luego los dejaron ventilar un par de días antes de que bajaran a ver qué pasaba. Afortunadamente nosotros estábamos en casa de una tía mientras se encontraban haciendo todo eso, porque mi padre cuenta que al día siguiente
encontraron la casa patas para arriba. Las herramientas estaban tiradas por todos lados, la pintura derramada en las paredes, cajas botadas por todos los sitios. Era como si una persona muy enojada hubiera batido todo. Mi padre y el jefe de la obra bajaron con lámparas para ver de qué se trataba el cuarto inferior. En la habitación tétrica notaron que había un interruptor. Al encenderlo se dieron cuenta del horror. En una plancha de metal con grilletes del mismo material, tomando sus brazos, se encontraba el cuerpo de una mujer. Se notaba que era viejo porque ya no tenía carne sobre los huesos, pero también que había sufrido bastante. Se dislocó una mano para liberarse, y con la mano que tenía sin grillete, alcanzó la pared del recinto, rasguñando para hacer ruido y que alguien fuera por ella. Como mi padre había escuchado esos sonidos desde que compraron la casa, se sintió culpable. Llamó a las autoridades que, una vez que resolvieron todo en el hogar, determinaron que ese cuerpo tenía al menos 70 años allí. Investigaron sobre los dueños anteriores y dieron con el asesino, que en ese punto era un anciano a punto de la muerte, con 89 años de edad y en las últimas etapas de la demencia senil y el Alzheimer. No hubo mucho que hacer, pero al menos pudieron regresar los restos con los familiares y dar cierre a un caso que involucraba la desaparición de una madre joven. Las hijas y el marido pensaron que los había abandonado y por mucho tiempo tuvieron resentimiento por su madre. Pero ahora finalmente podrían cerrar ese capítulo en sus vidas. Quizá no de la mejor manera, pero al menos sabían que su madre los amó hasta el último momento, ya que en las paredes estaba escrito con rasguños los nombres de sus familiares, cosa que ayudó a identificarla. Mi padre decidió construir ese cuarto y volverlo parte del sótano. Seguimos viviendo en la misma casa, solamente que ahora ya no está embrujada. La muerte de Kim, basado en la anécdota de Otto Hernández. Muy buenas noches. Toda mi vida me ha gustado explorar lugares donde muchas veces es imposible entrar. Pero cuando tenía la edad de 30 años, me adentré a otro tipo de exploraciones, a otras aventuras donde se decía que sucedían situaciones sobrenaturales. Por desgracia, no me fue nada bien adentrarme en el ocultismo, y con esto arrastré a mi amiga Kim. Mi historia no tuvo un desenlace como yo quisiera, pero aún así se los comparto. Los bosques son lugares tranquilizantes, idóneos para la meditación. Son lugares donde somos invitados a disfrutar de la naturaleza. Pero por otro lado, si no vas acompañado por una persona experta que conoce estos lugares, perderse fácilmente es lo más probable. La vegetación densa que se extiende hasta llegar a un lago sereno, donde sus aguas en el día son cristalinas, pero por las noches son oscuras y tranquilas. Mi amiga Kim era una joven entusiasta. Ella y yo teníamos los mismos gustos por la aventura y los viajes a lugares como los antes mencionados. A finales del mes de septiembre, uno de los compañeros que está conmigo en el grupo de ocultismo, a este lo llamaremos Roy, me comentó que el fin de semana iría a un bosque, el cual era indicado para hacer meditación sobre un tema en específico, del cual nos habían hablado esa semana. La idea en un inicio me entusiasmó, pues únicamente habíamos hecho meditación en grupo y no en un entorno como en un bosque.
pero Roy no me dijo que estaría una medium en el grupo. Fuimos alrededor de 6 personas y un guía amigo de Roy. Yo solo conocía a 2 que estaban en el grupo. Fue ahí donde conocí a Abigail, la medium. El guía se aseguró de darnos las indicaciones. Hizo énfasis de mantenernos unidos y como no conocíamos ese bosque, que solo caminaríamos por los senderos trazados para no perdernos. Nos quedaríamos en una de las cabañas. Además, solo pasaríamos una noche en ella, y al día siguiente ya estaríamos de regreso en la ciudad. Se notaba que los del grupo ya habían estado ahí anteriormente. Hasta Abigail, que, muy familiarizada, se movía por los alrededores. Roy nos recomendó que antes de anochecer, había un sitio que podríamos visitar Kim y yo. Era un claro, y que este tenía una vista maravillosa. Kim, entusiasmada, me incitó a que fuéramos. El lugar era espectacular. Podía verse a kilómetros del majestuoso bosque. Ese lugar en tiempo de invierno es cubierto por la nieve, pero aún así el panorama es único. Desde donde nos encontrábamos podíamos ver el lago del que les hablé en un principio. Nos sentamos sobre unas rocas que sobresalían. Kim se mantuvo muy callada por unos minutos. La verdad, yo jamás la había visto tan pensativa como esa tarde. Es aquí donde todo comienza a ponerse muy extraño. Mi amiga comenzó a hablar de la muerte. Como su padre había fallecido recientemente, era un tema que ella trataba de no hablar. Pero en esa ocasión, fue como un desahogo para ella, o al menos eso pensaba yo. Porque comenzó a decir de qué manera le gustaría que fuese el funeral. Yo le interrumpí diciendo que para eso faltaba mucho. Kim me sonrió simplemente. De un momento a otro se puso de pie diciéndome que no me quedara ahí. Ella también necesitaba estar un momento a solas. No es que no le gustara mi compañía, sino que necesitaba estar con ella misma. Sin decir más, comenzó a caminar por el sendero de regreso a la cabaña. Yo miré a mi amiga alejarse. Sentí algo extraño. Esa sensación de que ya no volverás a ver a una persona. Pasado de un buen rato, regresé a la cabaña y no vi a Kim por ningún lado en el grupo. Le pregunté a Roy por ella. Ninguno la había vuelto a ver desde que nos fuimos hacia el claro. Yo le dije que ella ya tenía bastante tiempo que se había regresado a la cabaña. Entré en pánico. Todos comenzamos a gritarle por su nombre, pero no hubo respuesta. Ya faltaba muy poco para que oscureciera. Fue cuando sentí como si me hubieran golpeado la cabeza cuando Abigail dijo que ella ya no estaba con nosotros. Era como si hubiese entrado en un trance y comenzó a describirnos imágenes de Kim en el fondo. Yacía sobre las plantas del interior del lago. El guía corrió hacia ese sector. Roy y yo detrás de este. Todo se veía en calma, pero todo a nuestro alrededor se sentía sofocante. Por más esfuerzos que hicimos en tratar de encontrarla, no lo logramos. Por mucho tiempo me senté a la orilla con la estúpida idea de que Kim saldría de él, como un fantasma o algo así. Pero a su vez me sentía atraído, como si sintiera la necesidad de entrar en el lago. Fue en esos momentos que Abigail me puso su mano en el hombro y me dijo que no solo el alma de Kim se encontraba ahí. Muchas personas también perdieron la vida en este sitio, y era por eso que sentía la necesidad de seguir a mi amiga. Prácticamente pasé la noche en vela, esperando que Kim regresara, deseando que la medium se hubiese equivocado. Muy temprano llegaron las brigadas de rescate. Pasaron todo el día buscándola
y ya casi al oscurecer fue cuando la sacaron del lago, así como lo había pronosticado la medium. De la chaqueta de Kim sacaron rocas. Al parecer ella ya tenía la intención de privarse de la vida en ese paseo que hicimos. El dolor ante la pérdida de su padre, su comportamiento. No me di cuenta de las señales de la depresión que tenía. La muerte de Kim me dejó devastado, con muchas preguntas sin respuestas. Las siguientes noches dormía poco, y cuando lo hacía mis sueños eran las imágenes de ver a Kim caminar hacia el lago. Sentir el frío del agua, falta de aire en mis pulmones y después hundirme mirando una luz que se filtraba por encima del agua. Era como si me mostrara lo sucedido al momento de su muerte. Tuve que ir con Abigail, pues después de un mes de la muerte de Kim, yo la soñaba en la orilla del lago y ella extendía mi mano. En varias ocasiones en que la tomé, sentía una mano firme y me comenzaba a jalar hacia el agua. Pero a medida que los sueños se hacían cada vez más repetitivos, el aspecto de Kim era diferente. En un inicio se veía como la recordaba, pero su semblante cambió, de estar pálido a estar hinchado, y parecía que su cuerpo estallaría por lo podrido que se veía. Abigail me dijo que no le tomara la mano y le dijera que se fuera a descansar. Le pregunté a la medium si mi amiga quería llevarme con ella. Abigail solo me miró y cuando me contestó me dijo que muchas veces no quieren partir solos. Se sienten vacíos en la oscuridad en la que ella se encuentra. Me recordó ponerle una veladora que le diera luz y rezara por su alma. Cuando trascendiera, ella me lo haría saber. Han pasado casi 10 años y creo que Kim, de alguna u otra forma, no ha podido desprenderse de ese lado de los vivos, de aquel maldito lago. La caverna, basado en la anécdota del militar Aniel Mangro. Soy militar desde hace ya más de 9 años. En este tiempo, he tenido muchas experiencias con lo paranormal. He ayudado en momentos de desastres naturales, pero en esta ocasión quiero contarles lo sucedido a unos jóvenes que se internaron en una parte de la selva, aquí en Surinam. En ese tiempo nos encontrábamos cerca de las laderas de la selva amazónica. Se nos había notificado que en ese lado se tenía el conocimiento de que un grupo de jóvenes se le había visto por última vez haciendo un recorrido en una lancha de motor, sin un guía experto con ellos. Por desgracia, ya tenían varios días sin tener noticias de los 3 jóvenes. El lugar es un imán para los turistas, pero dentro de la región hay lugares misteriosos que hacen que fácilmente hasta el más experimentado pierda el norte. Autoridades así como nosotros comenzamos una búsqueda meticulosa, pues por donde habían visto a los jóvenes desaparecer, ya se tenía conocimiento de que pocos regresaban con vida. Esta búsqueda se prolongó por casi 5 días. La esperanza se desvanecía a cada momento que pasaba. Yo, sinceramente, no buscaba a 3 chicos con vida, sino a restos humanos devorados por los animales que ahí habitan. Pero al 6º día, vimos emerger de entre los árboles a 2 chicos, todos sucios y con heridas en sus cuerpos, sus ropas rasgadas, sus rostros sin expresión. Cuando les preguntamos por sus nombres, ellos nos dijeron que se llamaban Navin, Cicero y Roel. Uno de ellos, con voz ronca por la tristeza, nos comunicó que Roel estaba muerto. El sargento no hizo más preguntas y los llevamos a la base donde nos encontrábamos.
Después de un buen baño y una buena comida, el sargento les comenzó a hacer preguntas. En un inicio, los dos jóvenes no decían palabra alguna, pero fue Naveen quien comenzó a relatarnos lo sucedido. La persona que les había prestado la lancha les aseguró que tenían combustible para regresar. Les indicó en qué extremo podían regresar sin el problema de quedarse sin gasolina. Pero eso fue una mentira, porque cuando quisieron emprender el camino de regreso, esta pronto los dejaría varados en la nada. Roel anteriormente ya había visitado ese sitio con uno de sus primos, pero ellos, al saber que sus padres les impedirían hacer la travesía, no les avisaron que saldrían a recorrer aquel sitio. Roel les habló de una especie de caverna. Ahí podrían pasar la noche y al día siguiente emprenderían el camino de regreso a casa. Lo que ellos no entendían era cómo regresarían por la ladera del río. Cuando llegaron a la caverna, se protegerían del frío de la noche. Pero por desgracia, se adentraron en esta hasta que se perdieron en los laberintos que adentro se encuentran. Aunque llevaban lo necesario en esos casos, no estaban preparados para lo que verían en su interior. Había restos humanos así como de animales. Cícero mencionó que no sabía si era porque habían sido devorados por algún animal, o por no encontrar la salida, se dejaron morir en el interior de este lugar. Roel les dijo que a ese lugar lo llamaban la caverna de las almas, pues éstas quedaban atrapadas en su interior y ya no volvían a salir, pero que ellos sí encontrarían la salida. Una caverna inexplorada es una tumba segura para los que en ella entran. Asustados y con frío se quedaron rápidamente dormidos, pero al día siguiente Roel ya no estaba con ellos. No supieron en verdad qué le sucedió, si éste se cayó dentro de alguna de las grietas en el suelo, o si encontró una salida y los abandonó. Tenían hambre y sed. De una u otra forma comenzaron a caminar sin rumbo fijo. Estaban rodeados de esqueletos humanos. No sabían si se estaban adentrando o iban hacia la salida. Cuando se sentían cansados dormían por un rato. Fue en esos momentos de sueño cuando escuchaban que les susurraban que los siguieran. Era la voz de Roel. Comenzaron a asustarse pues sabían que en cualquier momento sus lámparas se apagarían y quedarían en completa penumbra. Pero aún así continuaron a donde la voz de su amigo los dirigía. La cueva cada vez se hacía más estrecha, impidiéndoles que siguieran adelante. Las paredes pareciera que quisieran aprisionarles y dejarlos ahí dentro con los restos humanos. Pero tanto Naveen como Cícero no querían terminar muertos como su amigo. Así que, de una u otra forma, se aferraron a la esperanza de encontrar una salida en aquella maldita cueva. Naveen vio cómo se filtraba la luz del sol por una abertura. Apenas si cabían para pasar al otro lado. El miedo o la desesperación de quedarse ahí otra noche los hizo tomar fuerzas para seguir adelante. Descubrieron esa abertura estrecha que conducía hacia la superficie para poder salir de ahí. Tenían que dejar todo su equipo, porque de otra manera no había forma de que pudieran salir. Cuando se quitaron las mochilas, escucharon la voz de su amigo que les decía: «Esa es la salida». La tarea no fue fácil, pues en repetidas ocasiones resbalaron, salieron muy lastimados y con heridas hechas por las rocas. Antes de irse, echaron una última mirada. Todo se veía oscuro, excepto en el lugar donde la poca luz se filtraba. Le llamaron repetidas veces a Roel, pero éste ya no les contestó. Ambos lloraron por el amigo que habían dejado atrás.
Le pedimos a Naveen que nos indicara el sitio exacto donde habían estado. Cuando nos señaló el lugar, nos llenamos de sorpresa, pues en ese sitio era imposible hacer el recorrido que ellos hicieron. Pero aún así se hizo el intento por llegar a esa cueva en la que se encontraban los restos de su amigo y de otras personas. La verdad, nunca lo pudimos localizar. Era como si la selva no permitiera que se llevaran lo que en su interior se encuentra. Aunque éramos un experimentado grupo militar, nunca antes se nos había enfrentado una situación como esta. Los jóvenes fueron llevados de nueva cuenta a la civilización, con el consejo de que olvidaran lo que había sucedido. Pero eso sería muy difícil, pues haber estado en una caverna con restos humanos y de animales, dejar ahí a su amigo sin saber qué le sucedió en realidad, es algo que nunca lograrían. Nos dimos a la tarea de buscar a Roel, pero hasta el día de hoy nadie ha podido dar con esa caverna. A veces dudo de la existencia de esta. El sargento me dijo que en esta vida hay cosas que no tienen explicación, así como lo que nos relataron aquellos dos jóvenes. La caverna aún guarda sus oscuros secretos, y de vez en cuando vuelve a tener en su interior algún ser que busca refugio en una noche oscura o protegerse de la lluvia, sin tener el conocimiento de que si entras ya no vuelves a salir de ella. Amigos, ¿qué les parecieron los relatos del día de hoy? Te invito a enviar tu anécdota, si es bastante aterradora, a nuestro correo electrónico inframundorelatos@gmail.com. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides compartirlo con una amiga o algún amigo. Yo me despido mientras tanto, no sin antes desearles dulces pesadillas. Hasta la próxima.